Radio Cleu, tu punto de encuentro. Estamos de regreso en nuestro programa La Huella en el Tiempo, amigos, y hoy estamos tocando un tema muy polémico porque implica cuestiones religiosas, sociales, políticas, jurídicas, cuestiones de una mal llamada ideología de género. Ya algún día, bueno, después de estos programas vamos a platicar de esa cuestión de la ideología de género, porque imagínense nada más que para justificar o legitimar esta posición en el aborto, pues dicen que el feto no es una persona humana. Y bueno, pues vamos a ver si tienen razón en este sentido. Y para esto analicemos tres nociones que nos da esta autora Valdés. Claro. En torno a la persona. Claro, decíamos antes de ir al corte que, bueno, Margarita Valdés, ella dice que, bueno, para solucionar este problema de que si el feto es o no considerado como una persona, bueno, pues ella propone encontrar estas condiciones que algo tiene que satisfacer para ser una persona. Y de esta forma, esta autora Valdés distingue tres nociones diferentes de una persona. La primera de ellas es la noción biológica, que va a igualar la idea de que la persona debe de ser biológicamente humana, es decir, con la de poseer este código genético propio de una especie Homo sapiens, así lo determina. La segunda de ellas es la noción de persona, que es potencial para considerar que, bueno, que una entidad tiene en sí misma un poder de transformación que le permita, si nada interfiere con su proceso de desarrollo, actualizarse, es decir, convertirse en una persona hecha y derecha, en una persona completamente real. Y bueno, por último también pues comenta, ¿no?, como la noción de ser una persona metafísica, una persona moral, que va a establecer una serie de condiciones que deben de ser completamente satisfechas por cualquier entidad para poder ser una persona. Entre esas condiciones se encuentra la de poder adscribir a dicha entidad estos predicados psicológicos, estos estados de conciencia, por simples y llanos que sean. Así es como ella considera que tiene que ser una persona. Y de acuerdo con esta idea de Margarita Valdés, el óvulo fecundado no lo es. No es una persona humana. Y ¿saben qué? Pues de acuerdo con esto, pues sí pueden abortar, porque no se trata todavía de una persona humana. Sin embargo, hay otras consideraciones al respecto. Yo les quiero comentar algo antes de que sigamos avanzando, porque hay una cuestión sumamente interesante. Fíjate, amigo, que mucho se ha llevado a la palestra esta discusión de que si es una persona humana o no todavía el embrión. Se trata de un pequeño, dicen ellos, un pequeño pedazo de carne que no respira, que no tiene conformación humana, y realmente aquí empieza toda la discusión. Como todavía no es una persona humana como nosotros la concebimos, bueno, pues sí puedes abortar. Se ha dicho y se ha cuestionado esta situación en términos absolutos. Y yo diría, y aquí me preguntaría, bueno, ¿qué dice la ciencia? ¿Desde cuándo empieza la vida? ¿O desde cuándo puedes considerar? Porque aquí la discusión no es que si puedes desechar a alguien porque no es una persona humana, sino aquí es el derecho a la vida, y no me digan lo contrario, y no porque yo tenga la razón absoluta, sino en todos los tratados internacionales se garantiza, el primer derecho a garantizar es la vida humana. Y entonces aquí todo debería girar en torno a la vida humana. ¿Cuándo empieza la vida? Porque ese sería el primer punto, ¿no? A mí me parecería muy curioso porque alguna vez llegué a un salón de clases y estaban discutiendo ahí un debate, pero acalorado, mis alumnos, en torno a que sí deberían abortar, en torno a que no deberían abortar. Pero lo más curioso, amigo, es que con este sistema de competencias ves que hacen sus maquetas y a veces los alumnos se esfuerzan mucho, es la realidad. E hicieron una maqueta donde se iba desarrollando
el ser humano desde que el óvulo es fecundado hasta que alcanza los 9 meses. Y le ponían a circular sangre. Y yo les decía, a ver, entonces de nada les han servido sus clases porque ustedes están discutiendo aquí que si tienen derecho al aborto, si no. Primero empecemos por determinar cuándo empieza la vida. Y para eso tienen aquí sus maquetas. Entonces díganme, de acuerdo con sus maquetas, ¿cuándo comienza la vida? Y de ahí hay que partir la discusión. Claro, ¿sí? claro. Y entonces, pues evidentemente hay una situación sorprendente. Y miren, no vamos a hablar, porque sería muy tendencioso, en este momento no vamos a hablar de religión. No vamos a dejar atrás ese argumento filosófico de Margarita Valdés. Y vamos a hablar de una cuestión científica que la da un especialista en bioética, trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y hace un trabajo que se llama ¿Cuándo comienza la vida? El comienzo de la vida. Es el doctor José Luis Velayos Jorge. O sea, no quiero hablarles de religión porque a lo mejor en religión dirían ustedes, bueno, pues él está diciendo que comienza desde que se fecunda. No. Vamos a hablar en cuestiones concretas, efectivas, de ciencia. Correcto. Y de ahí partimos a ver si tienen derecho o no al aborto. Y bueno, comencemos porque este autor, Velayos, habla de un dinamismo biológico y me parece muy interesante cuando dice que una vez que el esperma fecunda el óvulo, sí, empieza el Big Bang de la vida humana. Y veamos qué dice. Así es, él externa que este dinamismo biológico que ya has comentado, de todo ser vivo va a comenzar con la unión de un espermatozoide con un óvulo. Antes de esta fusión de estas células, va a transcurrir un tiempo de maduración de estas mismas en el interior del aparato genital correspondiente. En el caso del hombre, se va a producir una enorme cantidad de espermatozoides, del orden de millares por minuto. Y en el caso de la mujer, la maduración es más limitada y rítmica. A lo largo de la vida, maduran unos 400 óvulos. Los espermatozoides son pequeños en comparación con esos óvulos que son alargados, que son móviles, con una cabeza y una cola, ¿no? Los óvulos son muy grandes, con gran cantidad de elementos nutricios en su interior. Esto es lo que dice el autor. Sí, bueno, ya empezamos a ver que efectivamente, bueno, pues cuando hay un esperma y hay un óvulo, no podemos hablar, oye, ya el esperma tiene, ya podemos considerar como vida humana o el óvulo también, pero vamos a ver cómo van evolucionando a partir de que se fecundan. Y no vamos a darles una favor. Cuando se fecunda, al parecer en ese momento, pueden decir que no hay vida humana. Y aunque este autor que estamos comentando les va a dar un dato específico, sí dice, cuando hay esta unión, empieza el Big Bang de la vida humana. Pero vamos a ver, para que vean que no somos tan rigurosos. Sigue hablando en este estudio, amigo, que bueno, el espermatozoide se ha posado, va describiendo su trabajo, dice, en el área del ovocito, especialmente abundante en microvellosidades, que ayudan a la penetración del espermio en el interior del ovocito, obligándole a penetrar posiblemente la fusión de las membranas de las dos células progenitoras sea el momento más importante en el comienzo de la vida humana. Y aquí es en donde, bueno, tú ya lo comentaste, es el Big Bang biológico. El Big Bang biológico, porque empieza ahí la vida de una persona. Así, ¿no? Así es. Empieza la vida de una persona que no empieza con la forma de persona. Veamos cómo va evolucionando esto. Así es. Bueno, entonces aquí nos comenta que entra este espermatozoide completo en el óvulo y en su interior se mueve lentamente, se produce una descondensación de su núcleo, que bueno, en esta es el acrosoma, y va a aumentar posteriormente estas dimensiones del mismo por el paso de sustancias que son químicas ovulares a su interior. Y los dos núcleos se van acercando hacia el área central para agregarse los cromosomas de ambos, con los que la carga genética nuclear ahora es la suma de la aportada por el padre y la madre. Es el Big Bang.
Es el Big Bang. Empieza ahí el Big Bang biológico. Sí, sí, sí. Qué milagro, amigo. Un milagro de la vida, pero vamos a dejar de lado el milagro de la vida para que no digan esto está cargado de reticencia religiosa. Y vamos a abordar únicamente de manera estricta lo que científicamente ocurre en este proceso. Sí, fíjate que a veces, bueno, pensamos, ¿no? Que la ciencia a veces dice lo que quiere decir, ¿no? Y a veces nos vamos, algunos por religión, otros por filosofía, y así, amigo. Vemos el enfoque que como que más nos llena, pero sin lugar a duda, bueno, pues creo que la ciencia son acontecimientos que no se dan por separado y que no suceden una vez y otras veces no. Suceden así, siempre. Sí, efectivamente, ahorita vamos a comentar esta cuestión de cómo va evolucionando. Dice este autor Velayos, dice, en estricto rigor, el Big Bang comienza con la fecundación. Pero al día 4 es innegable, al día 4 de la fecundación, es innegable que podemos hablar ya de vida humana. No es algo religioso, es algo científico. Pero vamos a seguir comentando esto después de nuestra tercera pausa. Como no, amigo, nuestras redes sociales en Facebook nos localizan como Radio Cleo. Consulten nuestra página cleo.edu.mx/radio. En Instagram nos encontramos como Cleo Universidad y en YouTube como Radio Cleo. Denle ahí, por favor, un me gusta a nuestros videos en Radio Cleo. 22 26 62 49 46, nuestra línea en cabina para que llamen, mensajeen, retroalimenten este programa que está hecho para ustedes. Vamos a una pausa y regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.